solo tú. Quebrantas mi ser y mi corazón, solo tú. Me ayudas a ver que mi vida pudiste cambiar. Lo que soy, yo te entrego. Dame fe y en ti confiaré, en tu amor y tu gran bondad. De rodillas estoy, mi vida te doy. Solo tú quebrantas mi ser y mi corazón, solo tú derrotas el mal, borraste la mancha en mí. Lo que soy, yo te entrego. Dame fe, en ti confiaré, en tu amor y tu gran bondad. De rodillas estoy, mi vida te doy. Débil yo fui, tu fuerza hoy vive en mí. Podré caer, tú me levantarás. Débil yo fui, tu fuerza hoy vive en mí. Podré caer, tú me levantarás. Dame fe, en ti confiaré, en tu amor y tu gran bondad. De rodillas estoy, mi vida te doy. Dame fe, en ti confiaré, en tu amor y tu gran bondad. De rodillas estoy, mi vida te doy. Débil yo fui, tu fuerza hoy vive en mí. Podré caer, tú me levantarás. Débil yo fui, tu fuerza hoy vive en mí. Podré caer, tú me levantarás. Débil yo fui, tu fuerza hoy vive en mí. Podré caer, tú me levantarás. Débil yo fui, tu fuerza hoy vive en mí. Podré caer, tú me levantarás. Gracia hay cuando paso por el fuego. Me abres camino donde no lo hay.
recordar lo que has hecho en mí, lo que un día fui, lo que recorrí. Sé que a mi lado siempre estás. Hubo uno más entre las llamas que estuvo junto a mí. Hubo uno más sobre las aguas que pudo el mar abrir. Que en mi interior no queden dudas de cómo libre fui. Hay una cruz que muestra el precio que Jesús pagó por mí. Hay uno más entre las llamas. En las aguas hundiste mi pasado. Ahora sé que un esclavo al pecado no soy. A tropezar en mi caminar me levantaré, yo persistiré. Miro al frente y no volveré nunca atrás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Hay uno más entre las llamas que están junto a mí. Hay uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. Que en mi interior no queden dudas de cómo libre fui. El mismo que venció la tumba ahora vive en mí. Hay uno más entre las llamas. Hay uno más entre las llamas. Tu luz vencerá las tinieblas, a tus pies se rendirán. Rugirá tu voz desde el cielo y los muros caerán. Traes libertad, las cadenas ante ti se romperán. Nada nos separa, nada nos separa. No hay nombre igual al nombre de Cristo. El que fue, el que es y por siempre será. Aunque no sepa lo que vendrá, sé que tu verdad nunca fallará. Sé que a mi lado siempre estás. Habrá uno más entre las llamas que va a estar junto a mí. Habrá uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. En mi interior no queden dudas de tu fidelidad. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas. Hay uno más entre las llamas. Hola, buenas noches. Definitivamente estamos viviendo unos tiempos con cosas pero que nunca nos hubiéramos imaginado. Por ejemplo, una epidemia que ya nos tiene como más de 8 meses en casa, ahí, ¿verdad? Saliendo solo lo necesario, y cuando salimos tenemos que andar con todas las medidas de bioseguridad. También no tenemos tanta claridad de cuánto más vamos a estar así. O sea, no hay seguridad, se habla de la vacuna, después hay dudas, no sabemos cuánto más vamos a estar así. Vemos también que la situación política en
en el mundo en general como que también está en aparente cambio, ¿verdad? Algunos pues hasta están hablando de un gran reseteo y a ver, con todas las implicaciones que eso lleve si llega a suceder. Pero especialmente ahora estamos pasando por algo nunca visto, o sea, nunca visto. En nuestro país, 2 huracanes en una semana prácticamente. Creo que en ninguna parte del mundo había pasado algo así, por lo menos que yo recuerde, que sepamos. Entonces uno dice, ¿y faltará algo más antes de que termine este año 2020? ¿Faltará alguna cosa más? Hablando de estas tormentas en las que estamos actualmente, la ETA, ¿verdad? Del huracán ETA, esta tormenta hizo estragos en nuestro país la semana pasada. Y pues fue bonito, ¿verdad? Ver a los hermanos de nuestra iglesia dando donaciones para apoyar y ayudar a los hermanos que fueron afectados en la iglesia allá en La Lima, en San Pedro Sula. Y bueno, como país no habíamos empezado a recuperarnos de la tormenta ETA cuando se nos viene otra tormenta, ¿verdad? La que estamos actualmente, la tormenta Iota. Y que incluso pues se ha hablado de que es mayor, más grande, ¿verdad? Que la tormenta anterior. Ahí vemos algunas fotos. Todos hemos estado viendo fotos, videos en las noticias, ¿verdad? Y cuando uno ve eso, ¡ay! Otra vez otra tormenta, wow, y que dicen que está formando otra capa. Esto puede causar temor, desánimo, desesperanza, ansiedad. Las noticias describen a este huracán o a esta tormenta como algo monstruoso, y cuando usan esos términos a uno lo afligen. Y es que es inmensa, ¿verdad? Esas fotos en las que parece casi del tamaño de Centroamérica. Pero cuando vemos algo así, es de recordarnos que nuestro Dios es más grande y 1000 veces más poderoso que cualquiera de todas esas tormentas juntas. Como iglesia, nosotros pues queríamos que supieran, nosotros ya teníamos programadas otros temas para este miércoles, para este sábado que viene y así, ¿verdad? Las subsiguientes semanas. Pero como pastores decidimos dejar esos temas para después, ¿verdad? Y hoy queremos aprovechar este miércoles y el sábado que viene para hablar un poco más de la esperanza en Dios. Porque estamos en medio de una tormenta y eso es lo que ocupamos. Esperanza. Ocupamos que su palabra nos consuele, nos anime, nos haga ver otras cosas, ver las cosas de otra manera. Así que por eso estamos cambiando el tema y hoy estamos hablando de esto. Tal vez en la naturaleza pues son raras 2 tormentas una tras otra. Eso es bien raro. Pero a veces en nuestra vida eso sí nos pasa, ¿verdad? No hemos salido de una y estamos en otra más grande. Y eso nos pasa a muchos en nuestras vidas, ¿verdad? Estas 2 tormentas, la ETA y la Iota, pues nos recuerdan, en realidad debe servir para eso, para recordarnos que hay alguien mucho mayor al cuidado de nuestra vida, ¿verdad? Ese alguien es el Dios de esperanza. Así hay varios versos que lo describen, el Dios de esperanza. Y hoy quiero leerles un verso y que vamos a meditarlo un poco más, es Romanos 15:13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Y pensando en eso, en ese verso, yo dije, bueno, es natural que cuando vemos las noticias, esas imágenes, todo eso que tiene que ver con las tormentas, con los huracanes, las inundaciones, la destrucción, todo eso pues es natural que nos dé angustia, que nos dé preocupación, que nos dé temor, que nos dé inseguridad, sobre todo pues si te afectó de alguna manera personal o algún ser querido cercano, ¿verdad? Es natural que sintamos esas cosas. Pero este verso está hablando de algo sobrenatural. Está hablando de gozo, de paz y de abundancia de esperanza. Eso es sobrenatural. Entonces,
lo que sucede es que la esperanza nos llena de una fortaleza interior. La esperanza es para usarla en los momentos difíciles. O sea, cuando todo está tranquilo, pues tenemos esperanza, pero no es lo mismo que cuando estamos en los momentos duros. Entonces, ¿saben cuál es nuestra mayor necesidad en las tormentas? Esa, la esperanza. Pero la esperanza de Dios, no es cualquier esperanza. No es esperanza que muchos toman como sinónimo de ojalá. No es esa esperanza. Estamos hablando de la esperanza bíblica. Porque la esperanza tiene que ver con nuestra visión de futuro. ¿Cómo es que estamos viendo nuestro futuro? Entonces, cuando el clima se pone difícil y viene y causa inundaciones, que tal vez algunos de nosotros o seres queridos u otras personas que vemos ahí en la televisión pierden su casa, pierden su carro, pierden sus muebles, pierden cosas, pierden seres queridos, vemos que hay un daño a la economía general del país. Entonces, en esas situaciones necesitamos ver el futuro de una manera. Necesitamos verlo con esperanza. Con esperanza. De igual manera, hay otros que necesitan esperanza al ver una tormenta en su vida matrimonial o con alguno de sus hijos, o una tormenta en su salud, o una tormenta de su soltería. Cualquier situación. Lo que necesita es esperanza. Es nuestra necesidad número uno en esos momentos. Porque no es raro que cuando vemos al cónyuge, al hijo, o a nuestras finanzas, o nuestra salud, cuando vemos eso, a veces puede ser similar a los destrozos que vemos en las noticias causados por el huracán, y entonces los vemos sin esperanza. Cuando ustedes y yo perdemos la esperanza, perdemos esa fuerza interior para seguir, esa fuerza para luchar, porque nos hace ver el futuro de una manera triste y con una sensación, aquella sensación fea en nuestro corazón cuando perdemos la esperanza. Uno de mis hijos hizo un dibujo de un damnificado de la tormenta ETA, y en ese dibujo captó esa mirada sin esperanza en ese personaje. Aquí está ese dibujo, y si nos fijamos en la expresión facial, es una expresión, una mirada sin esperanza. Qué duro es ver con esa misma mirada tu matrimonio o tu soltería, a algún hijo, tu vida en general, verla con esos ojos sin esperanza. Lo opuesto a la esperanza se llama desesperanza, desaliento, ¿verdad? Desánimo. Todos son sinónimos opuestos a la esperanza. Entonces, la falta de esperanza es lo que el diablo usa para que no dejarnos ver lo que Dios está haciendo. Con la desesperanza nos oculta, nos hace que no miremos lo que Dios está haciendo. Entonces, por eso vemos que la desesperanza reemplaza a la alegría, que el miedo entonces reemplaza a la fe, que la ansiedad reemplaza a la oración, que la inseguridad sustituye a la confianza. Y entonces nuestros sueños son reemplazados por pesadillas. Definitivamente es una fea manera de estar viviendo. Por eso alguien dijo que se puede vivir sin comer hasta unos 40 días, que podemos vivir sin tomar agua unos 3 días, que podemos vivir hasta unos 8 minutos sin respirar, sin aire, pero no se puede vivir ni un segundo sin esperanza. En esos momentos, ¿verdad? Y fijémonos en la descripción, precisamente en la descripción que Dios hace de nuestra vida cuando no éramos salvos todavía, ¿verdad? Efesios 2:12 dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Sin esperanza, dice ahí. Y lo usa como un sinónimo de alguien sin Cristo, sin Dios.
terrible. Entonces yo me puse a pensar, como el diablo, el diablo ya no nos puede quitar la salvación. El diablo no nos puede quitar la seguridad de nuestra salvación. Entonces lo que va a tratar es de quitarnos la esperanza. Porque cuando nos quita la esperanza, es lo más parecido a un no salvo a lo que nos puede llevar. Él ya no me puede llevar a ser no salvo otra vez, pero sí me puede llevar a lo más parecido a alguien no salvo, y es a alguien sin esperanza. El diablo va a tratar de hacer eso, y lo hace de una manera cruel y de una manera malvada, llena de maldad. Entonces piensa bien en eso, porque cuando perdemos la esperanza, nos parecemos más a cuando no éramos salvos. Nos parecemos más. Pero ahora, gracias a Dios, tenemos a Cristo para siempre. Y por lo tanto podemos tener esperanza. O sea, no importa el tamaño, no importa el número de nuestras tormentas, a pesar de todo lo que Satanás venga y nos zarandee, podemos tener esperanza. Está ahí a nuestro acceso. ¿Por qué? Porque tenemos a Cristo. Tenemos a Cristo. Entonces, es una de las mayores bendiciones que Dios nos da con su salvación, el poder tener esperanza, el que tenemos la esperanza en Él. Y por cierto, entonces, es lo mejor que le podemos dar a otros, ¿verdad? Al que no es salvo, lo mejor que le podemos dar es esperanza por medio del Evangelio. Y a los que son hermanos, es lo mejor que le podemos dar. Palabras que generen esperanza, no desánimo, no desesperanza, no dolor. De igual manera, cuando no tienes esperanza en una situación, miras ese problema y lo ves, no tienes esperanza, con esos ojos lo miras. O una persona, ¿verdad? Cuando miras a esa persona sin esperanza, entonces le estás haciendo el peor regalo, la desesperanza. Se la estás transmitiendo. Entonces es un contraste. Es tan poderosa la esperanza en Dios que con solo un poquito que le transmitamos de esperanza a esa persona va a tener un combustible suficiente, el combustible más poderoso del universo. Entonces, igualmente así, el desánimo y la desesperanza llevan a malas decisiones. Por el contrario, la esperanza nos lleva a mejores decisiones. ¿Ven el contraste y la importancia? Todos vamos a pasar por algunas tormentas. Unos en una cosa, otros en otra cosa. Todos estamos pasando por estas tormentas en el clima, ¿verdad? Entonces, lo único que va a evitar que en esas tormentas, cualquier tipo de tormenta, lo único que va a evitar que nos hundamos es la esperanza. Así como esos chalecos salvavidas que se los ponen, ¿verdad? En el mar, y cuando eso evita que se hundan, así es la esperanza. Pero la desesperanza más bien sería comparado a una piedra, una de esas piedrotas grandes amarrada a nuestro cuello, atada al cuello. ¿Qué efecto tiene esa piedra? Nos hunde y hunde a otros a nuestro alrededor. A veces sin querer hacemos eso, ¿verdad? Le atamos una piedra de desesperanza al cuello de otros. Entonces, por eso es que tenemos que ser gente con esperanza en Dios, que transmita esperanza en Dios. Para eso son las tormentas. Ese es el efecto que Dios quiere provocarnos. Por eso está pasando todo esto. Por eso pasan las tormentas en nuestra vida. Para que cambiemos. Para que causen ese efecto en nuestra vida. Entonces, ¿cuál es la clave para tener esperanza? Veamos de nuevo el pasaje de Romanos 15:13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Aclaramos de nuevo que la esperanza en Dios no estamos hablando de un optimismo ciego, ¿verdad? No, yo sé, va a pasar, esto va a estar bueno. O sea, no es un optimismo ciego. No se trata de ponernos a tener buenos pensamientos, ¿verdad? De optimismo. No es equivalente al ojalá, ¿verdad? La esperanza no es un ojalá. No es ponernos a decir cosas positivas en nuestra mente,
no es a decirnos o a decir cosas que suenan espiritual, ¿verdad? Yo declaro, yo decreto, eso es antibíblico, ¿verdad? Ese es un positivismo humanista espiritual, ¿no? Ni cristiano, digámosle, ¿verdad? Porque es como autosugestión, yo decreto, entonces ya eso me da esperanza, pero no es así, ¿verdad? No es así, no funciona así. Cuando hablamos de esperanza en Dios, estamos hablando de creer en Él. Eso es lo que nos está diciendo ese verso. Al creer en Él es que viene esa esperanza que Dios nos da, que nos llena de gozo y de paz. El confiar en Él, confiar en su plan, confiar en la capacidad que Dios tiene de hacer. Eso da esperanza. Entonces, cuando lo creemos, de verdad lo creemos, entonces eso nos llena de paz, nos llena de gozo durante la tormenta, no hasta después, no cuando no hay tormentas. Entonces eso hace que abundemos en esperanza. Y esa palabra, abundar en esperanza, literalmente está diciendo rebalsamos, sobreabundar, rebalsamos de esperanza, así como cuando a un vaso le seguimos echando agua y lo tenemos en la llave y sigue cayendo el agua y el vaso ya se llenó y se rebalsa y se rebalsa y se rebalsa. Eso es lo que significa esa palabra en ese versículo, literalmente. Entonces quiere decir que entre más alimento mi fe en Dios, mi esperanza crece. Mi esperanza crece hasta derramarse, sobreabundar. Puedo darle a otros. Y en ese proceso me va dando paz a pesar de. Y me va llenando de gozo a pesar de eso, a pesar de aquello, a pesar de lo que esté pasando. Pero el desánimo y la desesperanza destruyen mucho más que la misma tormenta, porque está afectando nuestra fe en Dios, tu fe en Dios. Esa desesperanza está golpeando y dañando tu fe en Dios. Ya dijimos, ¿verdad?, que es natural el desánimo y perder la esperanza en algunas situaciones duras, pero es sobrenatural la esperanza, pues es el Dios de esperanza quien nos la da. No es un producto de mi esfuerzo mental. Dios me da su paz, la esperanza. Nuestro Dios es el Dios de esperanza. Y es ese calificativo, Dios de esperanza, tenemos que entenderlo, digerirlo. En esos momentos que estamos pasando difícil de repente. El Dios, nuestro Dios es el Dios de esperanza. En contraste, el diablo es el Dios de la desesperanza y el Dios del desánimo. Entonces, no mires con desánimo esta época que vivimos de esos huracanes. No mires con desánimo a tu hijo. No mires con desánimo a tu matrimonio. No mires con desánimo a aquellos hermanos. No mires con desánimo tu propia vida. No la mires con desánimo. Mejor mira al Dios de esperanza hasta que te dé esperanza, hasta que rebalses de esperanza. Mientras tanto, mantengámonos viendo al Dios de esperanza. De nuevo, no solo hasta que me dé esperanza, sino hasta que yo rebalse de esperanza y pueda darle a otros. Entonces, cuando vamos a poder transmitir esa esperanza a esa persona que puede estar afectando y haciendo tambalear tu fe, esa persona que hace por esto, por aquello, hace tambalear tu fe, esa esperanza más bien le va a ayudar a esa persona. Aquel que te hace sentir desánimo necesita que tú le muestres tu esperanza en Dios. Qué rico. Entonces alimenta tu esperanza en Dios. Las personas, las situaciones no pueden dar esperanza. No pongas tu esperanza en personas. No pongas tu esperanza en el clima, en el gobierno, en esto, en lo otro. No pongas tu esperanza, porque no dan esperanza. Nadie más puede dar esperanza. Solo Dios es
Dios de esperanza. Él sí puede darnos esperanza, es el único. Entonces la esperanza solo viene de Dios. La desesperanza es la que puede venir de personas o de situaciones, pero la esperanza es solo de Dios. Quiero poner un ejemplo. En Hechos capítulo 27, ahí se nos narra una situación bien interesante. Pablo, cuenta el contexto, ¿verdad? Estaba encarcelado y como él era romano, apeló al César para su juicio. Entonces, en realidad lo que él quería era conseguir el viaje a Roma con los gastos pagados, ¿verdad? Porque él quería ir a evangelizar y a afirmar a los hermanos allá en Roma. Y lo consiguió. Así que entonces, pues lo subieron a un barco. Ustedes lean la historia, por favor, ahí en Hechos 26, 27. Lo subieron a un barco y empezó el viaje. A medida que pasaba en el barco el viaje, empezó un viento. Y el viento cada vez se iba poniendo más feo. El ambiente se iba poniendo más feo. Llegó un momento en donde Pablo les recomienda no seguir, que mejor se queden por ahí, ¿verdad? Esperemos, porque esto se va a poner más feo. Entonces el capitán del barco dice, no, como diciendo, vos qué sabés, yo soy capitán, yo tengo experiencia, yo sé. El centurión que estaba a cargo de la nave, pues le hace caso, lógicamente, al capitán, como diciendo, él sí sabe, vos no sabes. Entonces avanzaron, ¿verdad? Avanzaron solo para encontrarse unos pocos momentos después con un huracán. Un huracán, te lo puede ver en el verso 14. Y así estaban en el mar, con un huracán. Pasó 1, 2, 3 días, cada vez peor. Tuvieron que tirar cosas al mar para alivianar el barco, porque se miraba que se iba a caer en pedazos aquello. Y entonces, mire lo que dice el autor que está escribiendo Hechos, verso 20, que es Lucas. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Está en un huracán, en el mar. O sea, es diferente que a uno lo agarre un huracán, una tormenta en tierra firme, cerca de un río, ¿verdad? Pero en el mar, La tormenta ya estaba durando muchos días. Qué duro es, ¿verdad? Qué duro es cuando ya pasa mucho tiempo y seguimos en nuestra tempestad. Seguimos en aquella tormenta y está golpeando nuestra esperanza y la golpea. Cuando una tormenta sigue otra y no salimos de una y viene otra y eso está golpeando nuestra esperanza. Dice el autor, habíamos perdido toda esperanza. ¿Te has sentido así alguna vez? Yo sé. ¿Te sentías ahorita con alguna situación así como sin esperanza? Esa es la expresión que tiene la cara, ¿verdad?, del muchacho que dibujó mi hijo. Así se sentía Lucas que escribió ese verso. Sin esperanza. Sentados tal vez. O sea, cuando uno está sin esperanza ya ni siquiera tiene fuerza o ganas ni de llorar. Ya una mirada como, ¿y ahora? ¿Qué? No veo por dónde. Perdimos toda esperanza, dice. Pero hubo algo que trajo la esperanza. Ahí en esa tormenta, en ese huracán, en el barco. ¿Quién fue? El Dios de esperanza. Entonces Pablo dice que se pone de pie en medio de todo aquello y les dice, es cierto, tuvimos pérdidas. Ha sido pero muy difícil. Ha sido y es muy difícil esto que estamos viviendo. Pero ¿saben qué? Dios, vino un ángel y me habló. Me trajo un mensaje de Dios y me dijo que no tuviéramos miedo, que Él nos cuida. Y se va a cumplir el plan que Él tiene para nuestra vida. Así que tengan ánimo, porque yo confío en Dios. Y toda aquella gente del barco escuchando a Pablo con toda esa esperanza, con todo ese ánimo. Véalo en el verso 21 al 25. Lo que está diciendo es que lo que Dios le dijo, él lo creyó. Y ese fue el combustible para tener abundante esperanza, tanta que rebalsó y le dio a los demás ahí
Él tenía tanta esperanza hasta para darle a los demás. Es cierto, pueden haber pérdidas durante esta tempestad, esta tormenta. Pueden haber pérdidas en tu tormenta. Van a haber pérdidas. Puede dolernos mucho eso que perdamos, pero aún así hay esperanza. Eso dijo Pablo. Aún así. Vamos bien cuando en medio de la tormenta tenemos tanta esperanza que podemos darle esperanza a otros. Vamos bien. Bueno, dice el capítulo que Pablo hasta los invitó a comer porque habían perdido tanta esperanza que ni hambre tenían. Y Pablo les dice, hey, comamos. Y comieron, ¿verdad? La confianza, la paz, la fe, la confianza en Dios no salen del aire, sino que de su palabra, de exponernos a lo que Dios dice. No va a venir de estarnos exponiendo las noticias, pensando sobre la tormenta, escuchando a los que no tienen esperanza, escuchándonos a nosotros mismos hablar sin esperanza. ¿Necesitas esperanza? Simplemente pasa más tiempo escuchando a Dios, creyendo lo que Él dice. Cree en Él, ¿verdad? Porque ya sabemos, la fe viene por oírlo a Él. Entonces pongamos nuestros ojos en Jesús, pues Él es el autor y consumador de la fe. Terminamos con un pasaje. Romanos 5, del 3 al 5. También debemos regocijarnos en los sufrimientos, alegrarnos en los sufrimientos, sabiendo que el sufrimiento produce perseverancia. Y la perseverancia, carácter probado. Y el carácter probado, esperanza. Y la esperanza no avergüenza. ¿Por qué nos vamos a alegrar en las tormentas? Porque vamos a cambiar, vamos a crecer y eso produce esperanza. Y es lo que Dios quiere que tengamos, esperanza en Él. Si vienen tormentas es porque Dios quiere que vengan cambios en nuestra vida. No hay atajos, no hay atajos. Estas tormentas que estamos pasando como país, esas tormentas que estás pasando como persona, pueden hacernos crecer en esperanza. Y la esperanza en Dios no avergüenza. Nunca nos va a desilusionar nuestra esperanza en Dios. Así que no pierdas la esperanza, porque Él está ahí. Alimenta tu fe con su palabra. Y dilo en este momento, mi esperanza es el Señor. Vamos a orar. Señor, gracias porque tú eres nuestro Dios de esperanza. Te necesitamos, Señor. Pasamos situaciones difíciles como país, como personas, como familias. Tenemos tormentas de clima y tormentas en nuestras vidas, Señor, que golpean nuestra esperanza, Señor. Solo tú nos puedes dar esperanza. Te pido por cada uno de los que nos están viendo, Señor, escuchando. Te pido por mi vida, te pido porque cada uno de nosotros tengamos abundancia de esperanza para poder compartirla a tanta gente a nuestro alrededor. Gracias por las tormentas. Gracias. Porque entonces nos vas a dar esperanza que no avergüenza. Para tu gloria, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga mucho. Amén.